Mi autobiografía. Mi nombre completo es Juana Marlene Gómez Garfias. Tengo 34 años. Nací en la Ciudad de México el día 8 de diciembre de 1987. Mis padres, quienes aún viven, son mi mayor motor y ejemplo a seguir. Mi padre, Rafael Gómez; mi madre, Concepción Garfias. Mi madre tuvo 4 embarazos, de los cuales todos fueron logrados. Yo fui la primera. Cuando tenía 4 años nació mi hermano. Él se llama Luis. Después, cuando yo tenía 8 años, nació mi tercera hermana, Carla. Y por último, después de 5 años, cuando yo tenía 13, llegó mi hermana Dulce. Es la más pequeña. Su primer embarazo de mi mamá tuvo una duración de 38 semanas, relativamente normal, sin ninguna complicación. Tuvo contracciones, por lo que fue necesario llevarla al hospital, y así fue cuando yo nací de parto natural. Mi infancia fue muy bonita. Mis padres hicieron que yo creciera llena de amor, fueron muy cariñosos y me dedicaron mucho tiempo para jugar, para estudiar, para mi formación y educación. La llegada de mis hermanos no afectó la relación, por lo contrario, fui aprendiendo de la mano con ellos, aunque por un momento mis sentimientos sí se encontraron con celos, sentimiento de felicidad y amor. Mi desarrollo de los 0 a los 3 meses, quien según Philip Aries y gracias a muchos estudios, se nos otorga el concepto de infancia. Entonces, en mi infancia no tuve mucho cabello al nacer y mis manos se encontraban cerradas en puño. Durante un par de meses se fueron abriendo gracias a la estimulación que me dio mi mamá. A ella le gustaba hacerme muchos ejercicios, y durante este periodo y hasta que cumplí 1 año fui alimentada por leche materna. Era una niña nocturna, ya que por el día normalmente dormía y en las noches despertaba mucho. Mi llanto era muy fuerte. Por lo regular, mi padre me atendía en las noches para dejar a mi mamá descansar. El ser niño es un objeto de estudio, según lo menciona Ricardo Vaquero. Es por ello que se contribuye el concepto de infancia. La infancia que yo tuve fue muy hermosa gracias a mis padres. Posteriormente, de los 3 a los 8 meses, fui logrando algunas competencias. Siempre fui muy inquieta, lo que ayudó a mi desarrollo. Lograba seguir con la mirada a mi madre o algún objeto que me gustara, que estuviera lleno de colores. Era capaz de usar mis manos para explorar y mover mi cabeza en diferentes direcciones. Según Juan de Val, el poder de manipular objetos, me encuentro en uno de los estadios de Piaget. Mi madre colocaba juguetes en mi Moisés e intentaba agarrarlos para jugar con ellos. También tenía unas sonajas que eran de mis favoritas, sonaba como cascabeles, y si no los tenía lloraba y tenía que dármela nuevamente. A esto se le llama permanencia de objetos, según lo dice Messi. Cuando alguien me cargaba, era muy sociable, los miraba y después hacía gestos de agrado. Mis alimentos fueron cambiando a papillas de frutas, verduras y carne. Siempre he sido de muy buen comer. Ahora, de los 8 meses al año de edad, ya tenía la capacidad de sostenerme en la cama usando mis extremidades y lograba voltearme para colocarme en posición de gateo. Comencé a dar mis primeros pasos y gateaba muy poco,
Por eso siempre mi papá hacía competencias conmigo para ver quién llegaba más lejos. Eso me gustaba y me hacía feliz. Era una niña muy risueña. Nos menciona Vygotsky que el desarrollo inicia en la primera infancia y es por medio de la socialización entre los padres, quienes son los que se relacionan primero con nosotros para el habla. Mis emociones eran cada vez más marcadas en el sentido que me asombraba, lloraba y reía con gran facilidad y mostraba interés hacia los objetos o personas. Le tenía miedo a un peluche que tenía forma de gato y ahora actualmente no me gustan los gatos. Esto es un estímulo negativo, según lo indica Messi, de 1 hasta los 2 años. Después del balbuceo y sonidos de sílabas, en las etapas anteriores llegaron las palabras cortas y formulación de enunciados de no más de 3 palabras sencillas. Mi primera palabra fue mamá y posteriormente dije papá. Según nos dice Vygotsky, el lenguaje es una herramienta importante en el desarrollo cognitivo. Fui adquiriendo seguridad al caminar, lo que me llevó a correr, así que me gustaba tocar todo y agarrarlo, y jugaba con las cosas. Era una forma de explorar los objetos. Dentro de esta edad, con ayuda de mis papás, comencé el proceso de dejar el pañal para comenzar a avisar. Cuando tenía ganas de acudir al sanitario, a esta etapa se le conoce como anal, ya que tenemos la capacidad de retener y expulsar las heces, según nos menciona Juan de Val. Posteriormente, de los 2 a los 3 años, según Jean Piaget, me encuentro en la etapa preoperacional. Aquí comienzo a emplear el lenguaje para relacionar objetos, por lo que mi interacción y juego es más simbólico. Inicio a comer sola tomando la cuchara de una forma diferente y poco a poco fui modificando esa acción hasta tomarla correctamente. Frente a mi casa había un parque donde me llevaban a jugar. Me gustaba salir siempre a caminar al parque, pero al mismo tiempo era insegura y siempre tomaba de la mano a mi papá. Él tenía que correr conmigo y si me soltaba, yo le buscaba la mano para volverlo a agarrar. Ya cerca de los 3 años comencé a ser más independiente e incluso si me querían ayudar o tomar la mano, me enojaba. Quería hacer las cosas sola, como llevarle algo a mi mamá sin importar el tamaño o el peso. Silvia Vilanova nos habla sobre cómo es que se aprende por medio de experiencias, por lo que considero que en esta etapa también aprendí bastante cosas a pesar de después de los 3 años a los 4 años, aquí puedo decir que mi lenguaje era un poco más claro y comenzaba a mencionar números, hacía conexiones de objetos por medio de mis dedos y los contaba diciendo números de forma desordenada. Me gustaba mucho jugar con objetos de la casa, muy pocas veces usaba juguetes. Mis papás tenían una agenda y pluma cerca del teléfono y era mi lugar favorito para jugar. Tomaba el teléfono y hacía como que hablaba con alguien y anotaba en el cuaderno el recado. Así que me ponía a decir que me encuentro en la etapa del desarrollo del habla, según lo menciona Vygotsky en su teoría. También dentro de esta etapa comencé a explorar objetos que usaban mis papás, como gorras, zapatos, accesorios de mi mamá, entre otras cosas, para poder usarlos yo por medio del juego. Mis papás les encantaba escuchar música y eso fue un gran estímulo para mí en muchos sentidos, ya que al escuchar la música me movía como bailando. José Daniel Fierro habla sobre el contexto como una teoría evolutiva. Ya cumplidos los 4 años, llegó mi hermano, lo que por un momento sentí desplazada. Sin embargo,
Eso cambió porque mis papás seguían tratándome como siempre. Mi vida de los 4 a los 5 años fue muy buena. Recuerdo que comencé a ir a la guardería desde los 4 años, ya que mis papás trabajaban. Justamente mi mamá trabajaba en la misma guardería y salíamos constantemente de viaje a la playa y a campamentos. Y disfrutaba mucho estar con ella, aunque sea de lejos, porque ella trabajaba y yo era una alumna. Durante ese año aprendí mucho, sobre todo a ser empática, porque la escuela a la que iba era una escuela especial para niños con síndrome de Down. Luis Gadea justamente nos habla de la inteligencia humana y ahora puedo decir que la inteligencia es un concepto difícil de medir. Existe la teoría implícita que nos habla de la interpretativa, según el autor Pozo, donde considero que fue la manera en la que yo construí mi aprendizaje durante este periodo de mi vida. Dentro de esta escuelita aprendí a escribir mi nombre y algunas letras. Inicié mi proceso de conteo. Me gustaba mucho pintar, usar el pincel y las manos para crear dibujos. Nunca me gustó colorear, de hecho hasta la fecha es una actividad que no me gusta y me cuesta trabajo. Siento que requiere de mucha paciencia y yo creo que soy muy acelerada. Hablaré sobre los 5 a los 8 años, donde según Piaget termino con la etapa preoperacional e inicio con la etapa de operaciones concretas. Dentro de esta etapa puedo mencionar que fue un tanto difícil para mí, ya que empecé a ser muy consecuente con mi hermano. Él tenía 1 año y yo 5 y le permitía que me pegara constantemente. Me la pasaba llorando mucho tiempo. Considero que hubo un pequeño retroceso, ya que sentía que me estaban robando la atención de mis papás, ya que más adelante llegó el embarazo de mi segunda hermana. Esto me hace pensar sobre lo que menciona Diane Papila, sobre el desarrollo. ¿Será que mi desarrollo fue continuo o en etapas? Muy probablemente haya algo de los dos. En este caso, puede que yo haya aprendido muchas cosas del contexto en el que me encontraba. Hablaré sobre los 5 a los 8 años, donde según Piaget termino con la etapa preoperacional e inicio con la etapa de operaciones concretas. Dentro de esta etapa puedo mencionar que fue un tanto difícil para mí, ya que empecé a ser muy consecuente con mi hermano. Él tenía 1 año y yo 5 y le permitía que me pegara constantemente. Me la pasaba llorando mucho tiempo. Considero que hubo un pequeño retroceso, ya que sentía que me estaban robando la atención de mis papás, ya que más adelante llegó el embarazo de mi segunda hermana. Esto me hace pensar sobre lo que menciona Diane Papila, sobre el desarrollo. ¿Será que mi desarrollo fue continuo o en etapas? Muy probablemente haya algo de los dos. En este caso, puede que yo haya aprendido muchas cosas del contexto en el que me encontraba. A los 6 años tenía una pasión, como ya lo había mencionado antes. En mi casa siempre se escuchaba música y recuerdo que en gran parte de mi infancia me gustaba cantar y bailar y jugaba a que mi papá era mi camarógrafo y creo que esto lo aprendí por imitación, tanto que me gustaba hacer el papel de varios artistas y mis papás me ayudaban a hacer mi vestuario, lo más parecido posible a la del cantante que quería imitar. Esto me hace pensar en las teorías conductuales y las contextuales que menciona Messi. Aún tengo esos videos que guardo como un tesoro, ya que son recuerdos muy pero muy hermosos que viví en ese momento de mi infancia. Durante mi primaria baja y a los 7 años, recuerdo que mi conducta no era la que esperaban los maestros. Me gustaba platicar, ayudar y me la pasaba la mayor parte del tiempo de pie, jugando o como dicen los maestros, distrayendo a mis compañeros. Constantemente me regañaban porque en clase
me distraía con facilidad. Sin embargo, mis calificaciones no eran bajas, pero para lograrlas era necesario el estímulo. Y aquí una vez más aparece la teoría conductista, como la menciona Iván Pavlov, ya que daba respuestas solo a través del estímulo. Había recompensa por parte de mis padres y yo tenía que esforzarme para poder recibirla. Más tarde, a los 8 años, con la llegada de mi hermana, comencé a reaccionar por celos al tener una niña nueva en casa, hasta que poco a poco fui superando esta situación. Después ya era muy agradable tener una hermana y para poder enseñarle lo que yo sabía y cuidarla, logré adaptarme y aceptar la situación que se presentaba en casa, así como lo dice Almond Hassel en su concepto de desarrollo y adaptación en la teoría biológica. Y por último, el periodo de los 9 a los 12 años. Dentro de este rango de edad se aprende mucho en cualquier situación, vivencia, contexto, escuela, familia, tal como lo menciona John Bradford. Sobre todo a los 8 y 9 años, cuando comencé con el aprendizaje de las matemáticas, que tenía que memorizar procedimientos para poder resolver multiplicaciones, pero hoy me doy cuenta que no los comprendía. Sin embargo, no dejaba de aprender, ya que en otras actividades o materias era activa mi participación, sobre todo en actividades de juego o que requerían estar en el patio. Recuerdo que una maestra que me pedía que le ayudara en clase para aprovechar mi energía. Cuando estaba en cuarto y quinto de primaria, tuve a esa maestra quien siempre me impulsó para destacar lo mejor de mí. Por ejemplo, en los festivales me ponía en un lugar para los bailes y a veces le ayudaba a poner los pasos en las canciones, sin importar el género. Esto me recuerda a la lectura de Gerardo Hernández Rojas, quien habla de las corrientes conductistas, a diferencia de otros maestros que siempre me reprendían por mi conducta o mi falta de interés en sus actividades. Hoy en día me pregunto si esos maestros sabían de mi estilo de aprendizaje. Ya a los 10 años de edad comencé a fortalecer mis relaciones sociales con mis amigas. Me pasaba tiempo con ellas dentro y fuera de la escuela, pero esto al mismo tiempo causó un conflicto, ya que mi cuerpo era demasiado delgado, lo que fui sometida por mis compañeros hombres, a quienes disfrutaban molestarme por ser tan delgada, por ser tan flaca. Esto sin duda causó mucha inseguridad en mi persona. Después de ser una buena bailarina, dejé de hacerlo porque recordaba las burlas y aunque mis amigas jugaron un papel importante porque me defendían de las agresiones, no pude superarlo. También mis padres me apoyaron a superarla y me motivaban con palabras y acciones que me hacían sentir mejor. Esta inseguridad se mantuvo hasta mis 13 años. Muy probablemente por esta razón comencé a bajar mi rendimiento escolar, como lo menciona la lectura de Carlos y Freddy, ya que las condiciones sociales son un factor para el fracaso escolar. A la edad de 11 años, mis aprendizajes y habilidades físicas fueron aumentando. Aprendí a patinar. Sin embargo, recuerdo que la maestra de quinto año me puso a leer frente al grupo y comencé a tartamudear de nervios, como si no supiera hacerlo. Desde ese momento no volví a leer de corrido, incluso actualmente se me dificulta leer en voz alta. Aunque me expreso con facilidad con mi lenguaje oral, con mis compañeros, no logré desarrollar la habilidad de hablar frente a grupo o frente a público. No participaba y muy pocas veces realizaba preguntas para salir de mis dudas. En esta etapa también fueron cambiando mis expresiones gestuales. No era capaz de usar mi lenguaje oral
para expresar mi enojo, y lo expresaba por medio de gestos, tal como lo menciona en algún capítulo del libro del pensamiento y la palabra de Vygotsky. A los 12 años entré a la secundaria, ya que por haber nacido en el mes de diciembre entraba unos meses adelantada a un ciclo escolar. A esta edad mi situación de inseguridad continuaba, ya que mis amigas se encontraban en un desarrollo adolescente y yo aún estaba en mi pubertad. Seguía muy delgada. Sin embargo, eso me motivó a ser más consciente de mi imagen y mi persona. En cuanto a mi situación académica, seguía con rezago en temas matemáticos y lenguaje escrito, los cuales fueron arrastrando en los últimos años de primaria. Durante este tiempo fui formando nuevas formas de pensar. Mis hermanos fueron un factor muy importante porque quería darles un buen ejemplo. Mi padre siempre me decía cómo era él en la escuela y eso me impulsaba a ser como él, inteligente. Es por eso que hoy en día creo que sí es un factor muy importante la herencia, como lo menciona Bárbara Rogoff. Para concluir mi biografía del desarrollo de los 0 a los 12 años, y hoy como docente en formación, creo fielmente que es muy importante tener una buena formación para poder desarrollar en cada uno de los alumnos su potencial. Y como lo menciona Frida Barriga, usar el método de resolución de problemas para enfrentarlos al desarrollo de diversas competencias que les serán útiles para su vida cotidiana, ya que también ellos enfrentan los cambios que surgen en la sociedad, así como lo dice Carlos Marcelo en su libro Aprende a enseñar para la sociedad del conocimiento.